Grabar estas palabras, que el primer capítulo de Triste, Solitario y Final ya me presentaba la figura del padre, la figura del viejo como modelo, como represor, como formador, como aplanadora. Y en mi primer libro tenía una incidencia fundamental el padre de Stan Laurel, al quien vamos a ver brevemente luego. Yo, mucho tiempo después, cuando empecé a escribir historias de la infancia, primero empecé con el chico que yo fui, o con el que me imagino que fui, o con el que quisiera haber sido. Y después seguí con el chico y el padre. Ese padre que me permitió trabajar algunos cuentos que luego voy a leer, algunos de ellos, no sé si los que más me gustan o los que mejor pueda leer. Quisiera empezar, tal vez porque se cumplen 20 años de la aparición de Triste, Solitario y Final, quisiera empezar leyendo el primer capítulo de Triste, Solitario y Final, en el que justamente Stan evoca a su padre. Amanece con un cielo muy rojo, como de fuego, aunque el viento sea fresco y húmedo y el horizonte una bruma gris. Los dos hombres han salido a cubierta y son dos caras distintas las que miran hacia la costa, oculta tras la niebla. Los ojos de Stan tienen el color de la bruma, los de Charlie el del fuego. La brisa salada les salpica los rostros con gotas transparentes. Stan se pasa la lengua por los labios y siente, quizá por última vez en este viaje, el gusto salado del mar. Tiene los ojos celestes, pequeños y rasgados, las orejas abiertas, el pelo lacio y revuelto. Un aire de angustia lo envuelve y a pesar de sus 17 años está acostumbrado a fabricarse sonrisas. Ahora, lejos del circo, lejos de Londres, su cuerpo pequeño está rígido y siente que el miedo le ha caído encima desde alguna parte. Charlie, que frente al público es un payaso triste, sonríe ahora desafiante y frío. Apoyado en la popa, ha inclinado el cuerpo hacia adelante como si quisiera estar más cerca de Manhattan, como si tuviera apuro por asaltar al gigante. Mi padre dijo que el cine matará a los cómicos, ha dicho Stan. Lo dice con amargura, porque ha recordado a su padre, que también es actor, y ha visto de frente la ansiedad de los curiosos, la desesperación de los fracasados, la alegría momentánea de una mueca. Las ha visto 1000 veces y lo ha contado 1000 veces en la mesa durante las cenas en la vieja casa de Lancashire. Las primeras luces surgen de la niebla y Stan sabe que ya no puede volver atrás, que cualquiera sea su destino, él está allí para aceptarlo. Matará a los cómicos sin talento, ha respondido Charlie, sin mirar a su compañero, cada vez más lejano, atrapado por las luces. Siente que la hora llega, que toda Norteamérica es un auditorio en silencio que espera verlo pisar la costa. Escucha las exclamaciones de asombro, los aplausos, los vivas de la multitud. Siente que alguien lo abraza y llora. La sirena del barco lo sacude, le hace abrir los ojos claros que tienen más fuego que nunca y descubre a su alrededor el júbilo de sus compañeros de la troupe que festejan la llegada. Stan sonríe brevemente. Se tapa la cara con las manos porque una sensación vaga y molesta le toca el corazón y las tripas. Entre los dedos abiertos que enrejan sus ojos, mira a Charlie y siente que lo quiere como a nadie, porque sabe que está ante un vencedor. Las lanchas se acercan al barco y lo remolcan. El día es luminoso y la niebla se ha levantado. Algunos actores tragan scotch y dan alaridos incomprensibles. Ellos volverán pronto a Londres, abrazarán a sus mujeres y a sus hijos y narrarán la aventura de la gira. Stan y Charlie no tienen pasajes de regreso.
El barco se ha detenido y de la bodega emerge un ganado sucio y mugiente. Una a una, las vacas pisan tierra americana y nadie se envidia su destino. Charlie ha encendido un cigarrillo y aguarda su turno en la escalinata. Ya no pertenece a la troupe. Una ola de sangre caliente inunda las venas de Stan y su rostro se llena de vida. Adivina que Charlie está apostando por el éxito y la fama. De un bolsillo saca un puñado de chelines y los arroja con fuerza al mar. Se ha quedado solo y si pudiera verse, sentiría vergüenza. No van a matarme, papá, dice, y salta a tierra. El que sigue es el primer cuento que escribí con mi padre de personaje al lado mío, niño, en los años del primer peronismo. Este cuento muestra un poco mi historia personal, es decir, yo me crié, hice la escuela primaria en los años de Perón, del primer Perón, los años 50. Y aquellas imágenes, aquellos íconos sobre todo, aquel folclore, me quedó grabado para siempre. Creo que traté de evocarlo en una serie de cuentos cortos, y si mal no recuerdo, este es el primero. Se llama Aquel peronismo de juguete, y tiene mucho de nostálgico. Aquel peronismo de juguete. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza, hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso con una miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo del general San Martín. ¿Se llevaban eso porque no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra? Yo rogaba por una pelota de aquellas de tiento que tenían cualquier forma menos redonda. En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha a alcohol que yo ponía a navegar en el hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Recuerdo que esa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes. Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre para prender una y otra vez el alcohol, y Juana y yo, que íbamos a bordo, enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas emboscados en el Amazonas. La floreciente industria nacional quería pero no podía, y mi lanchita peronista era como esos petardos de Año Nuevo que se quemaban sin explotar. El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a 1000 kilómetros de Buenos Aires, y la radio de ondas cortas traía su tono ronco y un poco melancólico. Evita, en cambio, tenía un aspecto de madre severa, con ese pelo rubio atado a la nuca que le disimulaba el encanto de los 30 años. Mi padre desataba su santa cólera de Contreras y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre, como casi todos los funcionarios, se había rebajado a aceptar un carné del partido para hacer carrera en obras sanitarias. Para llegar a jefe de distrito, en un lugar perdido de la Patagonia, donde exhortaba al patriotismo a los obreros peronistas que instalaban la red de agua corriente. Creo que todo, entonces, tenía un sentido fundador. Aquel sobrestante, que era mi padre,
Tenía un solo traje y 2 o 3 corbatas, aunque siempre andaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió 40 años, en los tiempos de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída del general, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso. Después del almuerzo pelaba una manzana mientras oía las protestas de mi madre porque el sueldo no le alcanzaba. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: «No me voy a morir sin verlo caer». Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de septiembre de 1955, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo, que se murió en 1974 con el general de nuevo en el gobierno. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita, que nos guía desde el cielo. Y firmaba Perón, de puño y letra. En el paquete había 10 camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del gráfico. El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. En la Argentina de Evita y de Perón, los únicos privilegiados son los niños, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? Cuando Perón cayó, yo tenía 12 años. A los 13 empecé a trabajar como aprendiz en uno de esos lugares de Río Negro donde envuelven manzanas para la exportación. Choice, le llamábamos a las que iban al extranjero. Standard, las que quedaban en el país. Yo les ponía el sello a los cajones. Ya no me ocupaba de Perón. Su nombre y el de Evita estaban prohibidos. Los diarios llamaban tirano prófugo al general. En los barrios pobres, las viejas levantaban la vista al cielo porque esperaban un famoso avión negro que lo traería de regreso. Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos que discutían con los peronistas una huelga larga. En marzo abandonamos el trabajo. Cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban: «¡Viva Perón, carajo!». Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista. Por la lancha de alcohol que casi nunca anduvo, por las camisetas de fútbol y la carta aquella que mi madre extravió para siempre cuando llegó a la Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo, aunque el país sea distinto y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero en el patio de mi casa. Petróleo. Las cosas han cambiado tanto que seguramente a mi padre le gustaría seguir tan muerto como está. Debe estar pitando un rubio sin filtro, escondido entre unos arbustos como lo veo todavía. Estamos en un camino de arena, en el desierto de Neuquén, y vamos hacia Plaza Huíncula a ver los pozos de YPF. Salimos temprano, por primera vez juntos y a solas, cada uno en su moto. Él va adelante en una Bosch flamante y yo lo sigo en una ruidosa tehuelche de Industria Nacional. Es el otoño del 62 y está despidiéndose para siempre de la Patagonia. Mi viejo va a cumplir 50 años y se ha empeñado hasta la cabeza para comprarse algo que le permita moverse por sus propios medios. Los últimos pesos me los ha prestado a mí para completar el anticipo de la tehuelche que hace un barullo de infierno y derrapa en las huellas de los camiones. No hay nada en el horizonte, como no sean las nubes tontas que resbalan en el cielo.
algunos arbustos secos y altos como escobas, entre los que mi padre se detiene cada tanto a orinar, porque ya tiene males de vejiga y esa tos de fumador. Anda de buen carácter porque el joven Frondizi anunció hace tiempo que hemos ganado la batalla del petróleo. Quiere ver con sus propios ojos, tal vez porque intuye que no volverá nunca más a esas tierras baldías a las que ha puesto agua corriente y retratos de San Martín en todas las paredes. Un soñador, mi viejo. Acelera con el pucho en los labios y la gorra encasquetada hasta las orejas, mientras me hace seña de que lo alcance y le pase una botella de agua. La tehuelche brama, se retuerce en los huellones y la arena se me cuela por detrás de los anteojos negros. Por un momento vamos codo a codo, 2 puntos solitarios perdidos entre las bardas, y le alcanzo la botella envuelta en una arpillera mojada. En el tablero de la motoneta lleva pegada una figurita de Marlene Dietrich, que tanto lo habrá hecho suspirar de joven. Yo he pegado en mi tanque de nafta una desvaída mirada de James Dean y la calcamonía del lejano San Lorenzo, que solo conozco por la radio. Justamente, ese diminuto transistor japonés que recién aparece a los ojos del mundo es la más preciada joya que arriesgamos en el desierto. La voz de Alfredo Aróstegui y los radioteatros de Laura Hidalgo nos acompañan bajo un sol que hace brotar esperpentos y alucinaciones donde solo hay viento y lagunas de petróleo perdido. Mi padre pilotea que es un desastre. Zigzaguea por la banquina mientras inclina la botella y se prende al gollete. Merodea el abismo de 1,5 metros al borde del sendero. Le grito que se aparte mientras me saluda agitando la botella y se desbarranca alegremente por un despeñadero de cardos y flores rastreras. En la rodada pierde el pucho, las provisiones que cargamos en Zapala y hasta la figurita de Marlene Dietrich que me ha robado del álbum. Freno y vuelvo a buscarlo. A lo lejos diviso las primeras torres de YPF, que para mi padre son como suyas, porque todo fluye de esta tierra, y Frondizi dice que por fin hemos ganado la batalla del petróleo. La motoneta está volcada con el motor en marcha y la rueda trasera gira en el vacío. Mi padre trata de ponerse de pie antes de que yo llegue, pero lo que más le ha dolido es el orgullo. Se frota la pierna y putea por el 7 abierto en el único pantalón, a la altura de la rodilla. Dice que ha sido mi culpa, que lo encerré justo en la subida, que por qué mierda me cruzo en su camino. Nunca seré buen ingeniero, agrega, y apaga el motor para enderezar el manubrio y recoger el equipaje. Lo escucho sin contestar. Todavía hoy sigo subido a las bardas, oyéndolo putear, mientras mi hijo juega con la espuma de las olas y grita alborozado en una playa de mogotes. Somos muchos y uno solo, hasta donde me alcanza la memoria. A cada generación tenemos menos cosas que podamos sentir como propias. Queda el hermetismo de mi padre en la mirada del chico que corre junto al mar. A él le contaré esta tonta historia de pérdidas y caídas, la de mi padre que rueda y la mía que no supe defender. Aquel mediodía mi viejo se aleja rengueando para orinar entre los arbustos y se queda un rato escondido para que no vea su rodilla lastimada. Levanto a Marlene Dietrich, que ha dejado un surco en la arena, y vuelvo la mirada hacia la torre y el péndulo. Parece un fantasma de luto recortado en la lejanía, y el charco de petróleo que ensucia las bardas, tan ajeno al mar donde ahora juega mi hijo. Mi bisabuelo fue bandolero y asaltante de caminos en Valencia hasta que lo mató la Guardia Civil. Me lo confiesa mi viejo al atardecer mientras tomamos mate bajo la carrocería oxidada de un Forté. No recuerdo bien su relato, pero pinta al bisabuelo de a caballo y con un trabuco a la cintura. Trata de impresionarme, pero está muy derrengado para ser creíble. El pantalón roto, la corbata abierta, el ombligo al aire y pronto 50 años. No hay más que gigantescos fracasos entre el bisabuelo que asaltaba diligencias y ese sobrestante de obras sanitarias que levanta la mirada y me señala con un gesto orgulloso la insignia del petróleo argentino. Una vida tendiendo redes de agua, haciendo cálculos, inventando ilusiones. Sueña con que yo sea ingeniero.
De esa ínfima epopeya le quedan a mi madre 200 pesos de pensión y a mí algunas anécdotas sin importancia. Mi padre lleva unos pocos billetes chicos en el bolsillo, justo para la pensión y la nafta de la vuelta. Nunca ganó un peso sin trabajar. No sé si está conforme con su vida. Igual no puede hacerla de nuevo. Ha vivido frente a los palos, mirando venir una pelota que nunca aterriza. Intentó zafar de la marca, correrse, poner la cabeza, pero no supo usar los codos. Caminó siempre por los peldaños de una escalera acostado. Tarzán en monopatín, Batman esperando el colectivo, San Martín soñando con las chicas de Divito. Y sin embargo, cuando fuma en silencio, parece a punto de encontrar la solución. Como aquella noche en un sucio cuarto de alquiler, donde saca la regla de cálculos y diseña un oleoducto inútil, con jardines y caminos de los que ningún motociclista podría caerse. Pero de eso no queda nada. El dibujo se le extravió en otro porrazo y las torres ya son de otros más rápidos que él. Discutimos en la pensión porque yo ignoraba las matemáticas y la química y volvimos en silencio, muy lejos uno del otro. Lo dejé ir adelante y todavía veo su camisa sudada flotando la ventolera. Yo no sabía qué hacer de mi vida y miraba para arriba a ver si bajaba la pelota. Tenía 19 años y me sentía solo en una cancha vacía. Todavía estoy ahí, demorado con mi padre en medio del camino. Imagino historias porque me gusta estar solo con un cigarrillo y estoy cerca de la edad que tenía mi padre cuando se tumbaba de la moto. Fueron muchas las caídas y no siempre lo levanté. Me gustaría saber qué opinión tendría de mí que he perdido su petróleo. Quisiera que echara una ojeada a estas líneas y a otras, que me regalara un juguete y me contara cuántas veces estuve enamorado, que me explicara qué carajo hacíamos los dos en un camino de Neuquén, rumbo a las torres de YPF, mientras en el transistor se apagaba la voz de Julio Sosa, cubierta por los acordes de otra marcha militar. Primeros juguetes. El primer regalo del que tengo memoria debe haber sido aquel camión de madera que mi viejo me hizo para un cumpleaños. No me gustó y no lo usé, quizá porque lo había hecho mi padre y no se parecía a los de lata pintada que vendían en los negocios. Muchos años después lo encontré en casa de uno de mis primos. Era un Chevrolet 47 verde, con volquete, ruedas de retamo y el capó que se abría. Las ruedas y los ejes seguían en su lugar y las diminutas bisagras de las puertas estaban oxidadas, pero todavía funcionaban. Mi padre se daba maña para hacer de todo sin ganar un peso. En San Luis construyó una casa en un baldío de horizonte dudoso, cubierto de yuyos y algarrobales. El gobierno de Perón le había dado un crédito para vivienda y él se sentía vagamente humillado por haberlo merecido. Nunca supe cómo hacía para ocultar su condición de antiperonista virulento, de irigoyenista nostálgico en los tiempos del plan quinquenal. En cambio, yo me criaba en aquel clima de nueva Argentina, en la que los únicos privilegiados éramos los niños, sobre todo los que llevábamos el luto por Evita. En el Día de Reyes, que para colmo es el de mi cumpleaños, el correo regalaba juguetes a los chicos que fueran a buscarlos. Muñecas, trompos, una pelota de goma, cosas de nada que los pibes mostraban una tarde en la vereda. Por más peronistas que fuéramos, a los hijos de los Contreras se nos notaba la bronca y el orgullo de ser diferentes. A mi padre no le gustaba que yo hiciera cola en el correo para recibir algo que no pudiera comprarme. Por eso me hizo aquel camión con sus propias manos para mostrarme que mi viejo era él y no el lejano dictador que nos embelesaba por radio y aparecía en las tapas de todas las revistas. Pero a mí el camión no me gustaba y a escondidas le escribí la carta al mismísimo general. No recuerdo bien, creo que en el sobre puse Excelentísimo General Don Juan Domingo Perón, Buenos Aires. En casa siempre había estampillas coloradas con la cara de San Martín, así que despaché la carta y enseguida me olvidé. Para remediar su fracaso con el camión, mi padre me compró un barquito, que no funcionó nunca, pero del que me acuerdo siempre.
Como no tenía hermanos, nadie me lo disputaba y pasaba horas haciéndolo navegar. Me acomodaba bajo la copa de un árbol para protegerme del terrible sol puntano y allí imaginaba aventuras tan buenas como las que traían el Tony, Fantasía y Rayo Rojo. No sé, creo que unas veces yo era Tarzán y otras el corsario negro conduciendo intrépido a sus 60 valientes. El tiempo parecía interminable entonces. Ser mayor era tener 17 años y esa era la edad de mis héroes en el momento de combatir o de amar. Y allí íbamos Tarzán, el corsario, Kit Carson y yo en busca de una rubia suave y maternal que se esfumaba en las sombras de nuestra noche imaginaria. No sé quién era, tal vez Lana Turner, Evita o la radiante esposa del bicicletero de la esquina. Creo que hacíamos con ella algo inconfesable y delicioso, mecidos por la brisa de la tarde o azotados por el torbellino del viento chorrillero. Entretanto, mi padre ocultaba el pasto que habíamos puesto para que comieran los camellos de los Reyes Magos. Recuerdo que lo seguía a hurtadillas aquella noche en que me regaló el camión y lo vi arrojar el pasto por encima de la tapia. Era un tipo de voz temible, mi padre, de gestos dulces y reflexiones amargas. Nada de lo que a él le gustaba me interesaba a mí. Amaba las matemáticas y leía gruesos libros llenos de ecuaciones y extraños dibujos. Me hablaba del Congreso y sus facultades cuando para mí solo contaba el general. Me daba pena verlo soñar con una máquina de fotos, una Leica que nunca podría pagar. A medida que crecíamos y nos enterábamos por el cine, el corsario, Tarzán, Kit Carson y yo distinguíamos por la trompa un Chevrolet 37 de uno del 35, un Forá del 30 de otro del 31. Una mañana se detuvo frente a casa un Buick con 3 hombres de sombrero. Lo buscaban a mi padre y él salió presuroso con el pucho entre los labios. Llevaba el único traje que tenía para ir a la oficina y solo Dios sabe cómo hacía mi madre para tenérselo siempre listo. La imagen de mi padre, alto, pelo blanco, idéntico a las fotos de Dashiell Hammett, me es indisociable del cigarrillo en los labios. Lo dejaba consumirse ahí y se estaba horas mirando un libro de logaritmos acompañado por una voluta de humo que flotaba hacia la lámpara. El Buick arrancó y yo supe enseguida que era un modelo 39. Para el corsario y Kit Carson era del 38, pero yo estaba seguro porque tenía la parrilla más ancha y generosa y atrás la carrocería bajaba en picada disimulando el baúl. Mi madre se quedó en silencio y cuando se ponía así era mejor mantenerse a distancia. No sé por qué, yo me olía plata, la plata que faltaba, la que permitiría que mi padre se comprara la Leica y mi madre cambiara los zapatos. Plata para que me compraran Puño Fuerte y el Tony todas las semanas. Tal vez el Mr. X, que era carísimo. Una fragata, solía decir mi padre. ¿Quién tuviera una fragata? La fragata era el imposible billete de 1000 y mi padre había imaginado todas las maneras de gastarlo. Ninguna incluía revistas de historietas, ni matinés con Dick Tracy, y la habitación donde él soñaba se llenaba de voltímetros, catalizadores de células fotoeléctricas y otras cosas tan inservibles como esas. Pero tampoco esa vez fue plata. Cuando volvió a mediodía, mi padre estaba pálido pero sonriente. No se decidía entre el orgullo y la bronca. La ceniza del cigarrillo le caía sobre el banderín azul y blanco que apretujaba con los dedos humedecidos. Me dio la mano, le dijo a mi madre y me miró de reojo. Me dio la mano y me dijo, ¿cómo le va, Soriano? ¿Y cómo te conoció?, preguntó mi madre asustada. No sé, me conoció el desgraciado. En los días de más furia solía llamarlo degenerado mental, pero aquel mediodía estaba demasiado impresionado porque el general, que iba a Mendoza en tren, se había detenido en la estación de San Luis para saludar a todos los funcionarios por su nombre, uno por uno, hasta llegar al sobrestante de obras sanitarias José Vicente Soriano, responsable de las aguas que consumía la población de San Luis. Después de aquel apretón de manos, mi padre fingió odiarlo todavía más y por las noches, a la hora de la cena,
Bajaba la voz como un filibustero listo para el abordaje. «No me voy a morir sin verlo caer», decía, y yo me estremecía de miedo de verlo caer. Corrí entonces a mirarlo sonreír en las figuritas, entre Grillo, Pesia, Fanny Navarro y Benavides, y me parecía invencible. Por las tardes, mientras preparaba el barco, veía pasar a la rubia mujer del bicicletero, y el mundo de Tarzán, Kit Carson y el corsario negro volvía a su orden natural e inmutable. No sé por qué cuento esto. Me vienen a la memoria un arco y una flecha, una espada de madera, un autito de carrera y el camión que tanto desprecié. También me acuerdo de la imponente llegada de un camión amarillo. Por fortuna mi padre no estaba en casa. Tocaron el timbre y salió mi madre. «Presidencia de la Nación», dijo un tipo de uniforme, y bajaron una inmensa caja en la que decía «Perón cumple, Evita dignifica». Mi madre intuía azorada la traición del hijo. «Ya vas a ver cuando llegue tu padre», gruñía mientras yo contaba las 10 camisetas blancas con vivos rojos y una amarilla para el arquero. También había una pelota con cierre de tiento y una carta del general. «Que lo disfrutes», decía, y también «póngale el nombre de Evita al cuadro». Mi padre quería tirar la carta al fuego. Iba a pasar algún tiempo antes de que Perón cayera y muchos años hasta que pudiera darse el gran gusto de su vida. Yo ya era grande, vivía en la Avenida de Mayo y él se había venido a Buenos Aires a buscar otro trabajo. Cuando pasó a buscarme, traía la Leica envuelta en sedas y con un manual en 3 idiomas. Fuimos a un bar y rebosante de orgullo me mostró su juguete. De verdad era precioso. Lentes suizos, disparador automático, qué sé yo. Le pregunté si era muy cara y me contestó con un gesto de desdén: «Vos pagame los cigarrillos». A los 2 o 3 meses fui a visitarlo a una ruinosa pensión de Morón y lo encontré nervioso y esquivo. «¿Dónde está la Leica?», le pregunté como al descuido y enseguida me di cuenta de que íbamos a pasar un rato en silencio. Le di un paquete de cigarrillos y cuando se puso uno entre los labios murmuró: «Se la llevaron ayer los degenerados. No alcancé a pagar la cuota, ¿sabes?». Nos dimos un abrazo y nos pusimos a llorar. Mi padre por la Leica y yo por aquel camión. Genevieve. En medio de la clase de física, cuando llegaba la primavera y el viento se calmaba y todos dejábamos de rechinar los dientes, el flaco Martínez, que era el profesor más querido del colegio, tiraba la tiza sobre el escritorio descalabrado y decía: «Y ahora a visitar la materia». Los alumnos sabíamos lo que quería decir. Los primeros aplausos y vivas venían de los bancos de atrás, de los mayores que repetían por 3ª vez el año y estaban en edad de conscripción. Guardábamos carpetas y libros y el flaco Martínez levantaba las manos pidiendo silencio para que el director y el celador no nos oyeran. El director era un tipo bien trajeado que sabía manejar la sonrisa y el rigor. Estaba al tanto, pero toleraba las escapadas porque temía el desgano de los mejores jugadores de fútbol en la gran final intercolegial de noviembre. Era sabido que cada año apostaba su aguinaldo completo a favor de sus muchachos. Con la llegada de la primavera, florecía también su carácter jovial, tolerante, y la disciplina se relajaba y los exámenes eran menos imperativos, y aquellos que nos sabíamos ya integrantes del equipo nos sentíamos con derecho a olvidar las matemáticas y la química para entrenar en la cancha vecina. Entonces salíamos caminando despacio, casi arrastrando los pies, para no darles envidia a los pibes de primer año que tenían matemáticas en el aula del zaguán. La puerta entreabierta, porque ya no soplaba el viento del oeste, y el silencio calmaba los nervios como un puñado de aspirinas. Por entonces, las calles no estaban pavimentadas, y un viejo camión regador pasaba 2 veces por día para aquietar el polvo. Cuando el viento aullaba, como aquella tarde, el pueblo chato y gris parecía cubrirse de ruidos que no conocíamos. El flaco Martínez caminaba adelante, el pucho entre los labios, su pálida cara de tuberculoso afrontando un sol dañino. Era, creo, tan pobre como nosotros.
Llevaba siempre el mismo traje azul lustroso que planchaba extendiéndolo bajo el colchón de la pensión y se ponía cualquier corbata cortita a la que nunca le deshacía el nudo. Se decía que era timbero y mujeriego y que por eso lo habían transferido de un respetable colegio de Bahía Blanca a nuestro remoto establecimiento de varones solos, a donde se llegaba por castigo o por aventura. Éramos más de 20 en el curso, pero la asistencia nunca pasaba de 12 o 14. Los mejores alumnos, serios y bien vestidos, y nosotros, los que teníamos el boletín lleno de amonestaciones, pero jugábamos bien al fútbol. No era fácil seguir al flaco Martínez, que tenía las piernas largas como mástiles. Subía la cuesta y encaraba por la ruta asfaltada que separaba a los malos de los buenos ciudadanos del pueblo. Al sol, su pelo largo al estilo de un bohemio pasado de moda, se ponía rojo y todos nos dábamos cuenta de que la física le importaba tanto como a nosotros. Pero nadie nunca se animó a tutearlo. En los momentos más dramáticos de una partida de billar, se le alcanzaba la tiza acompañándola de un señor que jamás sonó socarrón. Aquella no era su tierra y estaba claro que despreciaba cada grano de arena que respiraba o se le metía en los zapatos. Pero se había resignado a ella como los hombres solos se resignan a las noches interminables. Bajando la cuesta, al otro lado de la ruta, se veían esparcidas las primeras casas cuadradas y el café con billares y barajas del turco Saúl Asir. A esa hora, las calles del barrio estaban desiertas y solo los camiones cargados de manzanas pasaban dejando una polvareda que se quedaba flotando hasta que una brisa nos la apartaba del camino y el sol volvía a cocinar las acequias y los espinillos. En el bar, el flaco Martínez se tomaba una sola ginebra y nos hacía vaciar los bolsillos. Como siempre, el Rengo Morales tenía apenas lo justo para pagarse la vuelta en ómnibus hasta Centenario, que quedaba entre las bardas a 40 kilómetros. Casi todos vivíamos lejos y atravesábamos el río en colectivo o en bicicleta o colados en algún camión. Los que faltaban a clase se habían quedado pescando cerca del puente porque todavía no era tiempo de sacarse la ropa y tirarse a nadar. Juntábamos el primer viernes de cada mes lo que ganábamos al truco o en trabajos de ocasión. El flaco Martínez reunía los billetes y hasta alguna moneda, agregaba lo suyo, que no era mucho, y se iba a parlamentar con la gorda Zulema, que era nuestra virgen protectora. La Zulema era dulce y sabia, paciente y comprensiva, y amaba su profesión como jamás he visto que otra mujer la amara. No conocía el egoísmo ni las pequeñas miserias que otros toman por virtudes. Su orgullo era la heladera eléctrica, la única de ese costado maldecido de la ribera, que había hecho traer en un vagón de encomiendas desde Buenos Aires. No es que alardeara de ella, ni que la mezquinara, pero nadie tenía derecho a abrirla sin su presencia y consentimiento. Una noche de sopor, en la que todos estuvimos de acuerdo en que llovería, la abrió delante de mí y del negro Orellana. Aparte de una botella de refresco y una pechuga de pollo, había un largo collar de perlas de imitación y un paquete de cartas envuelto en una cinta rosa. Eran fantasmas del pasado y la gorda Zulema quería que se conservaran frescos e intactos como un postre de chocolate. Hubo otra noche en que yo estaba triste, un poco borracho e impotente, y ella me pasó la mano por la cabeza y me acarició los párpados y no me dijo las estúpidas palabras que tenían preparadas las otras mujeres del barrio. Me hizo sentar al borde de la cama, que era grande como una pista de baile, apoyó su cabeza contra mi espalda para que no nos viéramos las caras y me contó alguna cosa de su vida que nos hizo llorar a los dos mientras los otros clientes esperaban en el vestíbulo. Supe esa noche que se llamaba Geneviève, que era francesa de verdad y no como las otras, que arrastraban la R para darse corte. Buscó las cartas en la heladera. Los sobres desteñidos de tinta violeta estaban escritos con una caligrafía varonil e imperativa. Un detalle añadía a la distancia un reproche velado. No conforme con escribir Neuquén, Argentina, el hombre agregaba inútilmente Patagonie, Amérique du Sud. El sobre traía ya una sospecha de selvas o desiertos, de fin del mundo.
Geneviève se había ocultado detrás de Zulema en Buenos Aires, donde había pasado algunos años de gloria mientras Europa se desangraba. Su contribución al esfuerzo de guerra de sus compatriotas había sido firme y decidida. Hasta la liberación de París, ningún hombre de nacionalidad alemana se tendió sobre sus sábanas. La decadencia y las arrugas la trajeron a nuestro pueblo y secretamente sabía que su tierra ya estaba tan lejana como su juventud. Barajó los sobres como si fuera a repartir las cartas y en ellas estuviera escrito el destino, el de ella, que soñaba en vano con volver a ver el Mediterráneo, y el mío, que alguna vez me llevaría a su Francia natal. No habló del hombre que se quedó en el puerto de Marsella. Cuando la correspondencia dejó de llegar, empaquetó el pasado y lo guardó en la heladera, como otras mujeres lo conservan en el rictus amargo de los labios. Pero aquella tarde de primavera, en que llegamos con el flaco Martínez, todavía no habíamos mirado la heladera por dentro, ni habíamos llorado juntos. Zulema era gorda y opulenta, y Federico Fellini hubiese gustado de ella. A su lado, el flaco Martínez parecía una escoba abandonada junto a un camión cisterna. Hablaron un rato sin manosear dinero ni levantar la voz. Al otro lado de la calle, nosotros esperábamos, ansiosos como si el flaco estuviera por tirar un penal. Un movimiento de cabeza, una risa comprensiva de la gorda Zulema, y empezamos a saltar como si el flaco hubiera hecho el gol. Tirábamos los turnos a la suerte, revoleando 2 monedas a la vez, y el sistema era complicado porque la empresa era seria. Si alguien reclamaba prioridad por su dinero, el flaco prometía hacerle explicar la fusión de ya no sé qué materia y el egoísta se calmaba. Después, al caer la tarde, con la lengua desatada por la emoción, íbamos a jugar al billar a lo del turco y teníamos un hambre feroz y ni una moneda para pagarnos un sándwich. Cuando recuerdo aquellos años, cuando reviven las imágenes del flaco Martínez y de la gorda Zulema, imagino que el corresponsal de Marsella escribiría sus cartas temiendo que el corazón de su Geneviève se endureciera en aquel desierto hostil. Pues no, es hora que ese hombre obstinado, si vive todavía, lo sepa. Valía la pena esperarla, aún esperarla en vano. En aquel paisaje en el que éramos extranjeros, es decir, inocentes, todo era irrealidad. No había elefantes que rodearan el valle, ni el avión negro de Perón llegó nunca. Las manzanas y las vidas florecían, pero las ilusiones, como los relojes baratos que llevábamos en la muñeca, se entorpecían y luchaban por abrirse paso entre la arenisca que volaba desde el desierto. Hace unos años, cuando fui por última vez, mis amigos de entonces me habían enterrado. Corrió la noticia que me daba como descabezado en un accidente de tránsito. Fue curioso ver las caras azoradas frente a una aparición de ultratumba. Por fin, cuando hicimos el recuento de vidas y muertes, de hazañas y cobardías, de sueños realizados y matrimonios hechos y deshechos, pregunté por el flaco Martínez. El flaco también se murió, dijo alguien. Se fue al sur, a Santa Cruz, lo agarró la pulmonía, pobre flaco. La Zulema era un recuerdo que se nombraba en voz baja. Muchos se habían construido un edificio personal que los abrigaba de un pasado de pobreza y la Zulema estaba sepultada en los cimientos. ¿Qué importancia podía tener entonces aquel primer viernes de cada mes, cuando era primavera y el viento se calmaba y todos dejábamos de rechinar los dientes? Creo que yo debo ser uno de los pocos escritores argentinos que han sido jugadores de fútbol antes de ser escritores, y siempre tuve la sensación, quizás sea engañoso, pero es mi sensación, de que aquellas experiencias en una cancha de fútbol, en un rectángulo, en donde 22 tipos enfrentan el azar, el destino, y al mismo tiempo tienen que exponerse como personas y como gente. Siempre tuve la sensación de que todo eso estuvo muy fuertemente vinculado con todo lo que iba a hacer después en mi vida, en el amor y en la escritura.
me parece, Camus dijo en algún momento que todo lo que había aprendido de la vida lo había aprendido en una cancha de fútbol. Él era arquero, de modo que tenía una visión seguramente distinta que la que tuve yo, que era, yo era delantero. En aquel tiempo éramos el número 9, el que hacía los goles. De modo que nuestras visiones hubieran sido opuestas, puesto que yo era el que tenía que enfrentarme con el arquero. Conservo pocas cosas en la memoria, fogonazos que han dado cuentos, pero de esos fogonazos intransferibles, imborrables, hay algunos que son justamente el cara a cara con el arquero. La manera de burlarlo, el saber que él sabe y que yo sé que él sabe, y todo eso así de seguido. Y creo que ahora, todavía ahora a los 50 años, sigo rehaciendo goles que no hice. Así en momentos libres, cuando me vuelve a la memoria algo, desde la primera novia hasta mi viejo en una motoneta, de pronto me digo, ¿cómo puede ser que aquella vez no la tocara por encima del arquero? Y eso, en aquellos tiempos conocí, no existían naturalmente lo que hoy se llama pomposamente directores técnicos, cuerpos técnicos. Yo conocí personas de paso por la Patagonia, de modo que eran todos fugitivos. Me quedaron los recuerdos de algunos, tuve que recrearlos, los recreé cuando sentí la necesidad de hacerlo. El mundo del fútbol es un serio inconveniente para un escritor. Es como haber sudado demasiado y haber pensado poco. Y sin embargo me parece que nadie piensa tanto y a tanta velocidad como un jugador de fútbol en el momento en que la pelota llega dando vueltas y él enfrenta al arquero y el arquero lo mira a los ojos. El míster Peregrino Fernández. A Peregrino Fernández le decíamos el míster porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3-2 o 4-3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200, me anunció. Y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, contesté. Ya empezaba a creerme tan grande como San Filipo, como Artime. Sí, pero va a tener que trabajar más, me dijo enseguida, porque lo voy a poner de back. ¿Cómo que me va a poner de back?, le dije, creyendo que se trataba de una broma. Yo había jugado toda mi vida de centrodelantero. Usted no es muy alto, pero cabecea bien, insistió. El próximo partido juega de back. Discúlpeme, pero nunca jugué en la defensa, dije. Además, si voy a perder plata, usted suba en el contragolpe y con el cabezazo se va a llenar de oro. Lo que yo necesito es un hombre que se haga respetar atrás. Ese pibe que jugó ayer es un angelito. El angelito al que se refería era Pedrassi, que esa temporada llevaba 3 expulsiones por juego brusco. Muchos años después, Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Peregrino Fernández no la tenía y era terco como una mula. Armó un equipo novedoso, con 3 defensores en zona y otro, que era yo, que saliendo a romper el juego. En ese tiempo, eso era revolucionario, y empezamos a empatar 0-0 con los mejores y con los peores. Pedrassi, que jugaba en la última línea, me enseñó a desequilibrar a los delanteros para poder destrozarlos mejor. ¡Tocalo!, me gritaba, y yo lo tocaba, y después se escuchaba el choque contra Pedrassi y el grito de dolor. A veces nos expulsaban y yo perdía plata, y arruinaba mi carrera de goleador, pero Peregrino Fernández me pronosticaba un futuro en River o en Boca. Cuando subía a cabecear en los corners o en los tiros libres, me daba cuenta hasta qué punto el arco se ve diferente si uno es delantero o defensor.
Aun cuando se esté esperando la pelota en el mismo lugar, el punto de vista es otro. Cuando un defensor pasa al ataque está secretamente atemorizado. Piensa que ha dejado la defensa desequilibrada y vaya uno a saber si los relevos están bien hechos. El cabezazo del defensor es rencoroso, artero, desleal. Al menos así lo percibía yo, porque no tenía alma de back, y una tarde desgraciada se me ocurrió decírselo a Peregrino Fernández. El míster me miró con tristeza y me dijo: «Usted es joven y puede fracasar. Yo no puedo darme ese lujo porque tendría que refugiarme en la selva». Y así fue. Al tiempo todos empezaron a jugar igual que nosotros y los mejores volvieron a ser los mejores. Un domingo perdimos 3-1 y al siguiente 2-0 y después seguimos perdiendo, pero el míster decía que estábamos ganando experiencia. Yo no encontraba la pelota ni llegaba a tiempo a los cruces y a cada rato andaba por el suelo dando vueltas como un payaso, pero él decía que la culpa era de los del medio, que jugaban como damas de beneficencia. Así los llamaba, damas de beneficencia. Cuando perdimos el clásico del pueblo por 3-0, la gente nos quiso matar y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos. Peregrino Fernández desapareció de un día para otro, pero antes de irse dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal hilvanada. Cuando Soriano esté en un equipo donde no haya tantos tarados, va a ser un crack. Más abajo, en caligrafía pequeña, repetía que Pedrassi era un angelito sin futuro. Yo era su criatura, su invención imaginaria, y se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió simplemente a que nunca volví a jugar de back. Pero lo que más le debe haber dolido fue saber que Pedrassi llegó a jugar en el Torino y fue uno de los mejores zagueros centrales de Europa.